Muchas gracias por acudir a esta convocatoria conjunta del British Council, el High Festival, Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de España. Esto vamos a hacer, como ustedes saben, este año estamos haciendo un homenaje a Cervantes, pero en este mes de abril vamos a hacer también un homenaje a Shakespeare. Y hemos juntado fuerzas, la Biblioteca Nacional de España, el British Council y otras organizaciones, Acción Cultural Española, High Festival. Hoy presentamos este libro, Lunáticos, Amantes y Poetas, 12 historias inspiradas en Shakespeare y Cervantes. El jueves que viene, día 14, inauguramos una pequeña exposición de traducciones, de primeras traducciones de Shakespeare al español, la traducción de Moratín de finales del 18, algunas traducciones impresas, otras manuscritas de finales del 18, principios del 19 y las primeras ediciones en catalán, en euskera y en vasco. Una exposición pequeñita, pero en la que la Biblioteca Nacional ha puesto mucho interés. Y también vamos a colaborar en una magnífica iniciativa de Shakespeare Lives, del British Council, llamada The Complete Walk, que han preparado 37 vídeos sobre las 37 comedias de Shakespeare y que 8 instituciones de Madrid, entre ellas la Biblioteca Nacional de España, entre el día 22 y el día 28 de abril las vamos a mostrar en una acción conjunta que, creo que es también de interés de todos y así lo anuncio. Hoy vamos a empezar el acto, nos van a dirigir la palabra la directora de Acción Cultural Española, Elvira Marco, y el embajador de Reino Unido. Así que invito a Elvira Marco que suba y nos dirija unas palabras. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Subo aquí con los 2 ejemplares del libro que presentamos hoy en una colaboración fantástica con el British Council. En este año que celebramos el 400 aniversario de Cervantes y también el 400 aniversario de Shakespeare, queríamos hacer un proyecto conjunto y surgió este libro del que estamos muy orgullosos y que en español ha editado Galaxia Gutenberg. En Acción Cultural Española estamos muy presentes también aquí en la exposición de Biblioteca Nacional, dedicada a Cervantes, y queríamos por eso también traer aquí esta presentación del libro para completar todo ese programa que estamos haciendo en torno a Cervantes. Y nada más, espero que disfrutéis el libro, que disfrutéis esta charla, que realmente tenemos aquí a 3 de los autores. Han escrito 6 autores en lengua española inspirándose en Shakespeare y 6 autores en lengua inglesa inspirándose en Cervantes. Son relatos muy distintos y yo creo que todos muy amenos y que de por sí es realmente una oportunidad poderlos leer, y luego yo creo que también nos invitan a releer a los clásicos, cosa que también los propios autores probablemente cuenten, ¿no? Nos invitarán a releer a Shakespeare y a Cervantes. Y nada más. Espero que disfrutéis de esta charla. Embajador. Bueno, muchísimas gracias, estimado Carlos, estimada Elvira, querida Sheila, queridos amigos. Es un placer estar aquí esta noche con vosotros con motivo de la presentación de esta antología. Un trabajo único y excepcional que demuestra una vez más los fuertes vínculos que unen a nuestras culturas gracias a tan destacados embajadores, de verdad, como Cervantes y Shakespeare. Este tipo de proyecto nos permite ofrecer una mirada actual sobre el legado de ambos geniales autores. También nos presenta un diálogo entre el pasado y el presente, un diálogo entre 2 de los idiomas más compartidos del mundo, un diálogo entre autores, traductores y editores, y un diálogo entre las instituciones que han permitido la creación de este proyecto. La riqueza y la variedad de los 12 relatos cortos que componen esta antología
son un fiel reflejo de la vitalidad de la creación literaria en lengua castellana e inglés. Y aprovecho la ocasión para agradecer su presencia a los 3 escritores que nos acompañan esta noche. Quisiera también saludar a todos los lectores que nos siguen en directo esta tarde a través de Internet, lectores que desde hace unos meses disfrutan de nuestro programa de actividades Shakespeare Lives en más de 140 países. Con esta presentación inauguramos un mes de intensas actividades con el British Council, el primer festival online de cine dedicado a Shakespeare, el estreno de Trabajos de Amor Perdidos, la retransmisión de Hamlet con Maxine Peake o la organización de The Complete Walk, simultáneamente en Londres, Madrid y Barcelona. Nos quedan muchas actividades por delante para celebrar Cervantes y Shakespeare. Quería concluir agradeciendo a la Biblioteca Nacional de España el haber acogido este acto, pero también destacando el entusiasmo de los autores y de las instituciones que hicieron posible este proyecto, como Acción Cultural Española, el Hay Festival, el British Council y los editores de Galaxia Gutenberg y de And Other Stories. Y, por último, claro, os deseo un feliz viaje por estos 12 relatos en compañía de los maestros Cervantes y Shakespeare. Gracias. Nos va a dirigir también la palabra Sheila Cremasi del Hay Festival. Todo lo que voy a decir se puede resumir en 2 palabras: agradecer y alegría. Agradecer a todos los que han intervenido, a todas las instituciones que han hecho posible este proyecto, en especial a Acción Cultural, a nuestro embajador don Simon Manley, a British Council. Recalcar que llevamos 11 años trabajando en maravillosos proyectos para reforzar este puente cultural entre los 2 reinos y haciendo proyectos tan maravillosos como el que hoy nos reúne aquí. Y luego, alegría y agradecimiento y felicitaciones sobre todo a las dos casas editoriales, a la casa inglesa que se llama Other Stories y a Galaxia Gutenberg, que si alguien quiere comprar los libros están afuera y los autores se los pueden firmar. Y luego para finalizar, darles la bienvenida a todos ustedes y decirles que espero darles la bienvenida también en septiembre en el Hay Festival de Segovia, que en torno a este proyecto que se llama Lunáticos, Amantes y Poetas, también nosotros tendremos nuestros sueños de noches de verano en Segovia y haremos en torno a esta idea, tendremos los 2 editores, Joan Tarridà y Stephen Tobler de Inglaterra, que hablarán sobre la producción del libro, cómo lo hicieron, cómo lo pensaron, qué pasó. Tenemos varios de los autores que nos acompañarán, Marcos, Vicente, varios. Y tenemos una exposición secreta que hace Acción Cultural, que ya lo iremos develando, y actividades para jóvenes y adolescentes en la plaza pública. Bueno, nada más, dejo la palabra a los autores, que es a quienes hemos venido especialmente a escuchar. Gracias por todo. Muy bien. Bueno, como saben, es un libro con 12 relatos, 6 escritores acostumbrados a, digamos, de habla castellana o española, se inspiran en temas shakespearianos y 6 escritores de habla inglesa se inspiran en temas cervantinos. Yo quería, como primera pregunta o primer tema, es decir, que intentar bascular una conversación sobre 3 puntos. Por un lado, lo que es ese encargo un poco antinatural, ¿no?, de plantearse de una manera por petición de parte, ¿no?, el proyecto, y luego también pues hablar lógicamente de la capacidad inspiradora de Shakespeare y de Cervantes, cada uno en su ámbito, ¿no? Le iba a pedir a Marcos Giral quizá que empezara
con cómo ha sido esa experiencia de recibir un encargo así y cómo un escritor acostumbrado a temas contemporáneos se traslada o encuentra en Shakespeare un motivo para escribir un relato. Gracias, Carlos. Buenas tardes. No puedo sino empezar yo también dando las gracias para empezar y fundamentalmente por haber sido invitado a este maravilloso proyecto, que así me lo parece. Las gracias a Acción Cultural Española, al High Festival y al British Council, porque considero un honor indudable el participar en un libro tan hermoso, tan bien concebido, porque está muy bien concebido. El hecho de que seamos los españoles los que hablemos de Shakespeare y los ingleses los que hablen de Cervantes parece muy fácil, pero llegar a esa conclusión pues probablemente no lo fuese, ¿no? Y el libro es un objeto muy bonito. El otro día en la presentación que hubo de este mismo libro ante la prensa, Soledad Puertolas, que no ha podido acompañarnos hoy, dijo que pues que los escritores no podíamos estar en todos los saraos o en todas las antologías, en todos los festivales y demás, ¿no? Porque éramos muchos y naturalmente había que repartir el juego, pero que fastidiaba mucho no estar, ¿no? Cuando no estabas. Y creo que es así, y sobre todo fastidia mucho no estar en proyectos así de bonitos. Para mí, verdaderamente ha sido un honor que acepté alegremente, sintiéndome muy honrado, aunque luego, naturalmente, a la hora de enfrentarme al cuento que tuve que escribir, pese a que se nos dieron muchas libertades, es decir, podíamos escribir inspirándonos en una obra de Shakespeare, podíamos reescribir, entre comillas, una obra de Shakespeare, podíamos inspirarnos en Shakespeare, podíamos mencionar simplemente la palabra Shakespeare, o sea, la libertad era verdaderamente absoluta. Pero quiero decir que ni siquiera era necesario haber leído a Shakespeare. Yo sí lo había leído, pero lo tenía muy abandonado y a pesar de esa libertad, pues me enfrenté como suelo enfrentarme a las cosas, con excesiva gravedad. Y entonces pues empecé a releer a Shakespeare, y cuanto más releía a Shakespeare y cuanto más leía acerca de su literatura, ensayos y libros sobre su teatro, pues más paralizado y más atemorizado me sentía de escribir cualquier cosa en su estela, ¿no? Quiero decir que me sentía infinitamente pequeño, ¿no? Y no obstante, pues claro, hubo un día en que tuve que poner una frase y luego escribir otra frase después. Suelo escribir los cuentos un poco a ciegas, no tengo una idea muy exacta del argumento, apenas casi una estructura musical, podríamos decir, de subidas y bajadas. Y yo empecé casi queriéndome inspirar en una de las comedias campestres que tanto me gustan suyas, y así empecé, ambientando mi historia pues en una especie de territorio indefinido del norte de España, en la contemporaneidad más absoluta, en una fiesta veraniega donde iba a haber un concurso gastronómico y una representación de teatro, y poco a poco se me fue contaminando la historia, no deslizándose hacia el drama, pero definitivamente no transcurriendo en el territorio de la comedia, ¿no? Y no me gustaría decir más cosas sobre mi aportación, porque si alguno de ustedes en algún momento están interesados en leer el libro, pues les destriparía mi cuento. No he podido leer todos los cuentos del volumen, pero sí he leído bastantes. Me parece que la calidad es increíble, o sea, son todos muy buenos cuentos, y tanto los escritos en español como los escritos en inglés. Y bueno, hay escritores que han decidido, pues como yo, ambientar sus historias en el tiempo de hoy. Hay escritores que han decidido hacer, digamos, literatura ambientada en la época, pero digamos que no tiene altibajos, es decir, que el libro consigue una tremenda unidad. Bien. Por ahora no tengo gran cosa que decir, a no ser que tú me corrijas. No, seguiremos. Ahora yo le voy a dar la palabra a Neil Leyson. Como ustedes saben, los británicos gustan de leer
algunos de sus trozos. Y Nel me ha anticipado que, además de algunas opiniones que nos va a contar, nos va a leer un fragmento, ¿no? Thank you. Muchas gracias. Thank you to everyone as well Gracias a for todos having los me que in habéis this venido, por amazing, beautiful invitarme city again. a venir a esta Having maravillosa, lived preciosa here when ciudad I una was vez más. 25, Estuve when I viviendo aquí wanted to be cuando a tenía writer, 25 años, but I cuando didn't know decidí que how. quería ser escritora y And I no lived sabía here for a cómo. year with an Viví old aquí un año typewriter in con una Kayamura vieja Keene, máquina de and I escribir desperately en la wanted calle to write, Moratín. and I've come back Quería escribir writing. It's really desesperadamente an y bueno, y ahora he vuelto como autora, así que es un gran honor y gracias. Bueno, esta va a ser una historia para antes de dormir. En mi cuento, que se basa en el cuento del abogado de cristal de Cervantes, aparece una jovencita que vive en un pueblo, que va al colegio, y es una niña un poco rara, ¿no? Un poco extraña. Va a la escuela y un día, bueno, era muy pequeñita, aunque luego empezó a crecer y su cuerpo empezó a cambiar. Un día un niño se fijó en ella y le dijo, eres muy guapa. Y así es como se desencadenan una serie de acontecimientos que hacen que ella piense que está hecha de cristal cuando se acuesta y se niega a levantarse porque cree que es de cristal. Cuando me despierto, miro la ventana. Las hojas se han caído de los árboles. El alféizar de mi ventana está blanco. Está lleno de nieve. Mi aliento forma pequeñas nubes al salir de mi boca. He perdido el tiempo. Levanto una mano. Cristal, cristal, cristal. No lo he soñado. Oigo algo en la habitación. Un ligero chasquido de rodillas. El aire exhalado mientras un cuerpo se acomoda. El crujido de una silla. Después, silencio. No miro. No quiero mirar. Miro el paisaje blanco de la pared, miro el techo, el país de las grietas y las telas de araña. Mi mente está activa, chucu, chucu. Mi cráneo está caliente con tantas ideas. Hay un movimiento en la silla. Vuelvo la cabeza hacia el centro de la habitación y lo veo. Tiene el pelo más corto. Veo sus dos ojos. Son tan pálidos, tan grandes y pálidos, que las pupilas son motas de polvo. ¿Qué haces aquí?, le pregunto. Mi voz es frágil. Suena como el cristal cuando se lo golpea con un dedo. Suena como el cristal cuando se pasa un dedo húmedo por el borde de un vaso. Suena como una chica de cristal. Has dormido mucho tiempo, me dice. Ya lo sé. Me tapo con las mantas hasta la barbilla para que no pueda ver mi piel de cristal. No quiero que estés aquí, le digo. Él se encoge de hombros. Es el único movimiento que hay en la habitación. No me importa lo que tú quieras. Está sentado. Su quietud no es común. Tiene la mano apoyada en el regazo, obediente. ¿Sabes lo que me ha pasado?, le pregunto. Él asiente. Te has convertido en una chica de cristal. Le miro fijamente y le digo, es verdad, ¿no? Es lo que tú dices, me dice él. Por lo tanto, es verdad. Nos quedamos así durante un rato, yo debajo de las mantas, él sentado. Y luego habla. Tu madre dice que no comes nada. Me toco por debajo de las mantas y toco bordes afilados, superficies frías y suaves. Estoy vacía. Tu madre dice que no quieres beber. Me trae un frasco de piedra, una botella, saca un tapón de corcho y vierte el contenido en un vaso. Te he traído esto. Lo miro y es un líquido verdoso con pequeñas partículas flotantes. Es el río, me dice. Se levanta, coge el agua y me la acerca a los labios. Oigo como el vaso choca contra mis labios de cristal. Oigo un tintineo. Me acurruco de nuevo y me hundo en la almohada. ¿Me vas a romper?, le digo. No, bebe. Él inclina el vaso y las primeras gotas caen sobre mis labios, se me meten en la boca. Noto el sabor del lecho del río, de la gravilla y de las plantas acuáticas. Noto el sabor de la piel de una trucha. Él espera hasta que he bebido todo lo que puede, después aparta el vaso, lo deja sobre la mesa.
Empieza a caer nieve fresca contra la ventana. Se va posando en silencio. Mi aliento forma pequeñas nubes. Oscurece. Le pregunto si se va a ir a casa, pero él no me dice nada. Tiene los ojos cerrados, está dormido. Aparto las mantas y me levanto el camisón. Veo mis piernas de cristal. Me levanto más el camisón y veo mi pelvis de cristal, los huesos de la cadera. Veo a través de mi vientre, dentro de la cavidad. Veo la cueva del útero y los tallos desplegados de los helechos que sujetan mis óvulos. Cuando me pidieron que escribiera este cuento, la verdad es que fue un encargo apasionante para mí. Y acababa de estar muy enferma, había tenido una enfermedad y había pasado mucho tiempo yendo a médicos. Y me sentí un poco como esa chica de cristal, me sentía como si mi cuerpo no fuera mío, como si me lo estuvieran mirando todo el tiempo. Y de pronto llegó este encargo y yo empecé a escribir un cuento sobre Alcalá de Henares, porque fui allí el año pasado. Y para Don Quijote, Cervantes, etc. Y luego pensé, Dios mío, va a haber 6 cuentos de autores ingleses, todos sobre Don Quijote. Así que decidí que no iba a escribir ese cuento y cuando luego me encontré con la historia del abogado de cristal, pensé, pues así es como yo me siento. Y lo sorprendente es que escribí la historia, el cuento lo escribí muy rápido. Y cuando terminé y lo envié, estuve viendo mi diario donde apunto ideas y hace 4 años había escrito en mi diario, tienes que escribir una historia, un cuento sobre una niña que piensa que su cuerpo es de cristal. Yo nunca había leído la obra de Cervantes y la semana pasada cuando me estaba preparando para venir aquí, tenía yo una libretita al lado del teléfono y en esa libretita hace 3 años había apuntado, escribe un cuento sobre la niña de cristal. Eso demuestra algo sobre la calidad mágica que supone trabajar con tu instinto, tu creatividad y tu conciencia al mismo tiempo. Así que ha sido muy interesante. Bueno, Vicente, tienes la palabra. Tú eres una persona que has tenido una larga relación con Shakespeare, ¿no? Vamos, muchos te asociamos, has adaptado. Hubiera querido que hubiera sido más larga, ¿no? Pero en fin, no ha estado mal, no ha estado mal. Sí, de hecho, antes de... Bueno, yo reitero todos los agradecimientos, que no repito para no hacerme reiterativo. Antes de entrar al acto, un periodista británico me ha hecho una pequeña entrevista y al final me ha hecho una pregunta que él mismo ha calificado de frívola, pero que, bueno, como todo lo frívolo tiene muchas veces enorme interés, me ha preguntado que si en un día como hoy, soleado, precioso, al lado de la Biblioteca Nacional, en unas sillas muy cómodas que hemos descubierto que están puestas, no se sabe si para los enamorados o para los lectores aburridos de consultar los libros y que bajan quizá a fumar, están ahí colocadas. Y bueno, entonces me ha preguntado quién de los 2 autores a los que honramos aquí hoy y con este libro me habría gustado, si se me hubiera dado la ocasión, conocer personalmente. Pregunta verdaderamente difícil y sospechosa cuando eliges a uno de querer, digamos, escapar del otro. Bueno, yo le he contestado la verdad, ¿no?, que es lo que digo aquí. Cervantes es un escritor fundamental para nosotros y es fundamental para muchísima otra gente, porque realmente es el fundador, aparte de otros méritos, el fundador de la novela tal y como conocemos la novela, o sea, es el fundador de todas las novelas que han venido después, incluso aquellas escritas por gente que no le ha leído, y en nuestra lengua. Y Cervantes tiene una cosa que a mí personalmente me fascina y que algunos lectores a lo mejor tienen en menor importancia, y es que fue un aventurero, es un aventurero nato, un hombre con una vida difícil, que él nunca en realidad hace sentir que fuera difícil. Pasó muchas calamidades, entre ellas la prisión, la mutilación, la pobreza, el desdén,
que son cosas todas muy serias. Y la última, para un escritor que se precie y que sin duda sabía su talento como era él, algo que difícilmente llevó. Luego, afortunadamente, en su caso, tuvo la suerte, que no todos los grandes escritores tienen, de ser reconocido en los últimos años de su vida con el éxito impresionante de Don Quijote, ¿no? Pero antes hay una larga historia de fracaso en Cervantes, y de aventuras, y de viajes, ¿no? Entonces el viajero, el curioso, el fracasado, el maldito, son iconos que al menos para mí son muy atractivos. Pero yo preferiría haber estado sentado con Shakespeare, no solamente porque es el extranjero y el que he traducido, nunca he traducido a Cervantes, ¿no? Aunque ahora se hace, pero en fin, lo elegiría justamente por ser tan contrario, por ser este hombre misterioso del que durante mucho tiempo y aún hoy se sigue haciendo, se duda de que existiera realmente, y cuya vida es muy poco conocida. Sabemos, sin embargo, casi todo de Cervantes, ¿no? Sabemos las cosas más pintorescas, como que fue recaudador de fondos, que iba por toda Andalucía pidiendo dinero y vituallas a los pueblos esquilmados del interior de Andalucía para sufragar las campañas del rey Felipe II contra Inglaterra, claro. Sabemos muchas cosas. De Cervantes sabemos muy pocas. Hay muy pocos documentos y hay muy poca información. Y hay mucho misterio. Que un señor apacible, de familia ordenada, que sin duda nunca salió de las Islas Británicas y que se dedicó al teatro y que además misteriosamente se retiró en plena juventud, que esa persona tan distinta a Cervantes y tan distinta a lo que para mí es un poco el ideal del escritor, ¿no? Escribiera los libros, es decir, las obras de teatro, la poesía dramática más impresionante, más rica, más atrevida, más cambiante entre la comedia y la tragedia y el romance y la pieza histórica, como es el caso de Shakespeare, es sin duda lo que para una velada aquí al lado de la Biblioteca Nacional me habría gustado. En este caso, en el caso concreto del libro, porque creo que hay que hablar un poco del libro, bueno, yo tuve también, a mí me gustan mucho los encargos, ¿no? No recibo tantos, pero en fin, me gustan mucho los encargos. Trabajar de encargo me hace un poco pensar que soy un artesano que está aquí haciendo un mueble o una camisa o cualquier otro útil para los demás por encargo, ¿no? Y no hay encargos, a veces hay encargos, pero suelen ser para cosas de no ficción. Un encargo de ficción, al menos en mi experiencia, es más difícil. Y hacer un encargo, además, shakespeariano, pues era realmente estupendo. Yo partí de una situación que tuve clara casi desde el día siguiente en que me pidieron hacer el cuento. Luego pasó mucho tiempo, ¿no?, entre medias. Y era una pareja, un hombre y una mujer, casados, de mediana edad, 30 y pocos, que van al teatro y ven representada Antonio y Cleopatra, ¿no?, que es, para mi gusto, una de las grandes obras de Shakespeare, quizá la que tengo más cerca de mi corazón, aunque no la he traducido otras. Y a partir de esa historia, que es la historia de una pareja feliz e infeliz, que además de ser una pareja doméstica, porque la obra tiene un lado muy importante doméstico, resultan ser ni más ni menos que la reina Cleopatra y el tribuno romano Marco Antonio, tienen unas relaciones y un final, como todos sabemos, infeliz. Y esa comedia doméstica, esa comedia matrimonial, comedia-tragedia, tragicomedia doméstica y amorosa, sucede además
en medio de una situación histórica, imperios cayendo, batallas sucediendo, conspiraciones planeándose, etcétera, etcétera. Eso no está en el cuento, porque el cuento tiene 10 páginas, no hay conspiraciones, ni batallas, ni guerras. Lo que hay es una guerra interior, y tampoco yo quiero, como Marcos, tampoco quiero contar más del cuento, porque el cuento tiene además sus pequeñas sorpresas, espero. El traductor, que hizo un gran trabajo, tuvo que lidiar con estas pequeñas sorpresas trampa que yo ponía, y lo hizo estupendamente. Bueno, pues no quiero destripar, pero sí decir que es esto, que es la historia de una pareja que va a ver esta obra en un tiempo que se descubre y en un teatro que también se descubre con la lectura. Con eso están viendo ustedes que estoy tratando de incitar su curiosidad de forma rastrera para que lo lean, ¿no? Que van a ver una obra de Shakespeare que es Antonio y Cleopatra, y que a partir de ese momento sus vidas sufren unas transformaciones y unos acontecimientos que nos llevan a que aparezca un joven actor y una compañía de teatro dentro de la trama, y a partir de ahí todo un desarrollo. Muchas gracias. Bueno, yo por volver un poco, por mantener el orden, aunque habrá que saltárselo en algún momento, le iba a preguntar a Marcos un poco cómo ha vivido él Shakespeare como motivo de inspiración, o como quizá algo has contestado en tu primera intervención. No, yo creo que Shakespeare es un motivo de inspiración siempre, ¿no? Para todos los escritores, lo hayan leído o no lo hayan leído, ¿no? Quiero decir que lo que es Shakespeare, su obra, el corpus de su obra impregna toda la cultura occidental y la imaginación, por lo tanto, de todos los escritores, ¿no? Entonces, su capacidad de contarte una historia que va por detrás, por debajo de la historia que aparentemente está contando, ¿no? La mezcla maravillosa que hace de todas las tradiciones del teatro de la época, el teatro isabelino y el teatro más popular. O sea, Shakespeare siempre ha sido una inspiración en todos, igual que en cierto modo Cervantes. Quiero decir que Cervantes, ahora nos sentimos en este país muy orgullosos de Cervantes, pero durante una larguísima época que duró siglos, la literatura española dio la espalda a Cervantes, y precisamente fueron los escritores ingleses los que retomaron la tradición cervantina. Escritores como Lawrence Sterne, pues el Tristram Shandy comienza con una nota en la que dice que va a escribir una novela a la manera de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens también empiezan con una nota similar. Henry Fielding también tiene una novela que empieza con una nota similar. La tradición cervantina se conserva realmente en Inglaterra. O sea, eso es algo que debería avergonzarnos como nación. Mientras la literatura española se iba por derroteros costumbristas y bastante casposos, pues olvidamos esa beta que era tan nuestra, y que además encima el Quijote había sido muy popular en vida de Cervantes, pero luego, sin embargo, pues desaparece. Pero vamos, en cualquier caso, uno y otro, pues naturalmente ya forman parte de la cultura universal, y aunque no los leas, están ahí, quizá más por el dominio que en la cultura contemporánea tiene la tradición británica a través de la propia Gran Bretaña y también a través de Estados Unidos. Quizá hoy en día más Shakespeare, por la sencilla razón de que hay más adaptaciones cinematográficas de la obra de Shakespeare, se inventa más, pero vamos, fundamentalmente por razones políticas y económicas del poderío de las naciones de lengua inglesa frente a las de lengua española, que estamos un poco más necesitadas. Y luego porque también es cierto que Cervantes ha pasado a la historia fundamentalmente, pese a las calidades que se le pueden sacar a las novelas ejemplares, e incluso a algunos dicen que a su teatro, yo no lo he leído,
pues indudablemente Cervantes ha pasado sobre todo por el Quijote, que es un libro, es una historia, es la creación de dos personajes fundamentalmente, aunque luego haya muchos otros, pero de Sancho Panza y Don Quijote, y en cambio Shakespeare tiene muchísimas más obras, ¿no? Con lo cual parece como más rico en el sentido no cualitativo sino cuantitativo, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, inspirarme tan directamente en Shakespeare pues realmente es un esfuerzo sobre todo que te lleva a aceptar tu pequeñez, tu indudable pequeñez como escritor. O sea, no hay comparación posible entre lo que tú con tus grandezas o no eres capaz de hacer y lo que es capaz de hacer un virtuoso como Shakespeare. Porque yo creo que Shakespeare fundamentalmente lo que es un virtuoso técnico. Es decir, así como Cervantes no podemos, digamos, decir, su invención, el Quijote es una obra de la imaginación fundamentalmente, ¿no? Ahí lo que hay es imaginación, no hay una prosa excesivamente destacable o un virtuosismo técnico, digamos, noqueante, pero en Shakespeare sí. O sea, Shakespeare lo que es, quiero decir, sus dramas históricos pues son historias muchas veces ya escritas incluso por otros contemporáneos suyos. Las tramas en sí mismas no son, digamos, muy novedosas, pero lo increíble es su desparpajo y la técnica sueltísima que tiene para todo, como decía antes, para mezclar las diferentes tradiciones del teatro inglés de la época, para pasar de un tono elevado, poético, a un tono narrativo de prosa más, entre comillas, castiza de la época o más popular. O sea, es un virtuoso de la técnica, ¿no? Y para cualquier escritor pues no cabe duda que es importante también por eso, ¿no? Bueno, hay un tema que en las exposiciones, lo que decía Marcos, está muy reflejado en la exposición de Cervantes. Hay un par de vitrinas justamente sobre la recepción en Inglaterra, ¿no? del Quijote y la influencia del Quijote en la literatura inglesa. Y luego, en la que vamos a inaugurar la semana que viene de Shakespeare, aunque es muy pequeña, se ve también cómo evolucionan, ¿no? las famas y se ve que hasta finales del 18 Shakespeare no es traducido en España, ¿no? Digamos que la fama de Shakespeare pues está ligada al romanticismo o a ciertos movimientos. Yo te daría la palabra, Nel, por si quieres comentar un poco cuál ha sido tu relación con Shakespeare y con Cervantes o cualquier otra cosa que nos quieras comentar. Yeah, I was listening to that. It's very interesting. I've had a lesson in Cervantes today. The relationship that I have as a writer to the two of them is very different. For me, Cervantes gave birth to the novel, which, as Vicente said earlier, which was an extraordinary thing. And I think he did that because he was a failed playwright, actually, and he didn't have the tools in his toolkit that Shakespeare had. And I think Shakespeare had a complete facility to be theatrical. To be theatrical is actually a very difficult thing. You have to hold an audience, and you have to hold an audience in real time. So at the moment, I've been doing a very strange thing today and last week, writing for the BBC a little script, a drama, of Shakespeare and Cervantes meeting, which feels very cheeky, but I sort of like that. And it's fun. And of course, for me, they're meeting as writers. So they're meeting in present day, but they've read each other's work. But they're obviously ghosts. But they've read each other's work. And I really started to think, I started this as a sort of light-hearted piece. They didn't want a serious piece because it's for Shakespeare Weekend at Stratford. And actually, as I was writing it, I sort of had a huge amount of sympathy for this extraordinary man, Cervantes, who really, I think, wanted to be a playwright, actually. But he really gave birth to novels because I don't think he understood about architecture, of theatricality and external worlds, which is what theatre is. And when you stand in the Globe and you're watching Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Hamlet, Midsummer Night's Dream, and you're watching it done well,
there is nothing like this extraordinary feeling that you get of what those words are doing in that moment in time. And there's an amazing connection that you have with the audience and the actors, and of course Shakespeare's presence in the language. There is something quite extraordinary. And I think his body of work, those 37 plays, never mind the sonnets, they're just so incredible. There are lines, in Richard II when he takes off the crown. And in those sort of 8 lines, I think they really sum up what can be done with language. And what it does is it's a depth of layering that you talked about, Marcos, a layering, but it is a depth of feeling, actually. And I think that feeling from Cervantes couldn't quite be expressed in plays for me. I'm talking as a craftsperson, as a writer. It's very interesting that he couldn't write those lines for the theatre, but he could give birth to this massive artistic movement that we're still here with now. And there's something so beautiful about a reader and a novel and nothing else. And I think that's what he gave us, that privacy and that ability to be on our own with the language. Because yes, we can read Shakespeare. We can, of course we can, and we can appreciate it, we can translate it, we can play with it. But there's something about the live quality of theatre. I just want to talk about being intimidated by Shakespeare, because obviously when it's your language as well, and you know this person uses the language. And I think 6 years ago, I was asked to write a play for the Globe Theatre, which was the most intimidating thing that can ever happen, because you're writing for the same space effectively, and you begin to understand what kind of toolkit. I've written just one play, but you begin to understand how extraordinary he was when you realise the toolkit that you need to fill that space. And you're all sitting here very politely. I'm on a microphone. There's a roof. There are doors that are actually closed. But you perform at the Globe. The doors are open, and anyone can leave at any moment. And if they don't like you, they can throw things at you. If they don't like you, they can say, "You're really boring. Get out of our space." Because the space of the Globe belongs to the audience. And there's something remarkable, and I think it just shows his brilliance that he could hold them. Because what they said to me is, the contemporary writers who are now writing for the Globe, is you've got to keep people standing in the rain. And that's the success, if you keep them standing in the rain. And there's still this live quality, I think, to both of these writers. I think it because I'm writing about them at the moment and being very cheeky. But I feel so amazed at their ability. But also, they didn't die on the same day at all, because I was looking at it today. In fact, Cervantes died on the 22nd of April. And, of course, with the change in the calendar, if we had kept the same calendar, Shakespeare's death would be May the 3rd. So it's all quite fascinating, really. It's all a mirage, and it's all a sort of political and social construct that we have. Also, our love of Shakespeare and the whole thing about Merry England and Shakespeare and how we see ourselves, our cultural identity. But I would never take that away from one man's ability to write the most beautiful lines that make me cry every time I hear them and every time I read them. Thanks. Bueno, no sé, Vicente, si te animas a glosar un poco desde tu perspectiva este planteamiento de la relación novela-teatro que ha iniciado en él, ¿no? Bueno, sí, en realidad esto a quien le habría interesado mucho oírlo es al propio Cervantes, ¿no? Que se sintió toda su vida un dramaturgo fallido, ¿no? Esto es lo más curioso, ¿no? Porque hay que leer las quejas amargas y las invectivas teñidas de elogio que Cervantes hace en uno de sus prólogos a Lope de Vega. Apareció el genio de la comedia, dice, y ya todos los demás dejamos de contar, ¿no? Él quería triunfar en el teatro y de hecho en fin, había escrito otras cosas anteriores naturalmente que no eran teatro, ¿no? Pero yo siempre he pensado que realmente si Cervantes hubiera tenido el éxito que tenía Lope, probablemente no tendríamos Don Quijote,
porque habría ocupado su carrera escribiendo para el teatro. Y Don Quijote y Sancho Panza, que ha sido adaptada, por cierto, más de una vez al teatro y en algunos casos muy brillantemente, ¿no? Sin embargo, uno no se la puede imaginar más que como novela, ¿no? Y de hecho, claro, la grandeza de Don Quijote es su estructura, ¿no? Su estructura novelesca, los cuentos dentro de los cuentos, en fin, no vamos a hacer aquí un análisis pormenorizado. Entonces, yo creo que en este siglo, y además unidos por las circunstancias de la muerte, están dos inventores, que son el inventor de la comedia, de la novela, y el inventor no del teatro, que por supuesto tenía ya mucha existencia desde los griegos, pero sí el inventor de un tipo de teatro muy rico, además, en el cual la palabra por separado, es decir, hay infinidad de líneas de versos de Shakespeare que son memorables, aislados del momento en el que suceden. Y de hecho, muchos de ellos se han convertido, sobre todo en la lengua inglesa, en frases hechas, como nosotros en España también decimos frases hechas sin saber que son de Cervantes, ¿no? Pero en inglés llama más la atención porque son versos sueltos que se han convertido en palabras de uso y en palabras memorables ajenas al drama o a la comedia en las que están. Y claro, esa fusión entre, digamos, la mayor altura poética situada en un escenario, aunque lo leamos, aunque no estemos en el escenario, ¿no? Él hablaba de su experiencia en el teatro, pero claro, también las obras están para ser leídas. Esa unión de que realmente de poner la palabra poética, o sea, la poesía más alta, o una de las más altas que ha habido en la historia, en forma dramática, y vestirla, y moverla, y desarrollarla en un escenario, esos son dos inventos. Yo aprovecho, y aunque pueda parecer mezquino o inoportuno, decir aquí, además porque estamos en la biblioteca, donde también figura con una exposición, aún está abierta, ¿no? Yo hago de abogado del diablo de un tercer genio del momento que tuvo la desgracia de morir el mismo día que murió Cervantes y que no murió Shakespeare, pero que lo celebramos como si hubiera muerto, que es el 23 de abril de 1616, ¿no? Este tercer genio de nuestra lengua, en este caso, con lo cual además ganamos 2-1 a los ingleses, que siempre está bien, ¿no?, de hacer un poco de rivalidad, es el Garcilaso de la Vega, el Inca, que es un escritor extraordinario, uno de los grandes del siglo de oro español, el primer escritor latinoamericano en español y, sobre todo, el inventor de otro género, de un género que además ha tenido una larga progenie y que ahora además está encima de moda, que es la crónica. Es el gran cronista no historiador, porque él pasa por historiador. Yo lo confieso, tengo digamos, el entusiasmo del neófito, porque yo había leído en el colegio un libro que aún conservo, una reducción comentada de los comentarios reales del Inca. La había leído y no me acordaba, y lo tenía como un recuerdo de estos obligatorios de tu enseñanza escolar. Como historiador de cosas un poco remotas, el año pasado, por una serie de circunstancias, empecé a leerle y ya me he quedado enganchado al Inca de Garcilaso, sin olvidar a Cervantes y Shakespeare, todo hay que decirlo, y el Inca es un escritor de una modernidad apabullante, porque además hace una crónica de una historia que nadie ha vivido como él, la historia de un hijo de una princesa cuzqueña, ¿no?, inca,
y un capitán español. O sea, no puede haber más circunstancias en las que la fusión, la interculturalidad, los estudios neocolonialistas y mil otros matices están recogidos como lo hace él, contando historias aparentemente de las conquistas y contando un poco su propia vida. Entonces, bueno, digamos que esto era mi pequeña contribución, y aquí en la biblioteca se ha hecho una exposición preciosa, por cierto, que es la reconstrucción de la biblioteca que este hombre, que murió en Montilla, provincia de Córdoba, y que está enterrado en la Catedral de Córdoba, porque él era aunque hijo de mujer incaica, de madre incaica, era un hombre muy católico, se hizo muy católico, pues está enterrado allí en una capilla que él mismo dotó en la Catedral de Córdoba. Y aquí se ha reconstruido con los fondos propios de la biblioteca, que son muy ricos, como he sabido. Se ha reconstruido la biblioteca que este hombre, que vivió la mayor parte de su vida desde que tenía 20 años en España, tuvo, y en la cual vemos también a un gran intelectual, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, que sabemos que también fue Shakespeare, y de Cervantes hay más dudas, ¿no? Sabemos, hay muchas cosas que sabemos de Cervantes, pero como de lectores intelectuales, yo diría que Shakespeare y el Inca están por encima de nuestro Cervantes, ¿no? Que dio, por supuesto, lo compensó eso con otros saberes vitales enormemente ricos. Bueno, pues nada, pues ya he hecho esta labor para la que casi diría que he venido aquí hoy para hacer un poco una inciso de defensa del Inca, aprovechando que sin duda tanto Shakespeare como Cervantes lo habrían tenido en altísima consideración. Bueno, otro tema que suscita una antología de cuentos como esta es un poco, saliéndonos de lo puramente literario y yendo más a lo sociológico, el papel de los escritores en la sociedad contemporánea, ¿no? Estoy sentado aquí con 3 escritores profesionales, y es curioso que tanto el mundo de habla inglesa como el de habla española se simbolizan o se ven reflejados o toman como ideal o toman como icono de referencia cada uno un escritor, ¿no? Es decir, que el escritor juega un papel ejemplar en unas sociedades que probablemente, si vosotros nos contarais vuestra experiencia cotidiana, no es una experiencia en la que los escritores aparentemente jueguen ese papel protagonista, ¿no? Esa especie de pequeña contradicción en que la cultura juega un papel en determinados momentos de símbolo general. ¿Cómo lo veis, visto desde agentes culturales a pie de tierra? Bueno, es que yo creo que ese prestigio que atribuyes al escritor en la sociedad de hoy está en el desguace, que no existe. O sea, antes, efectivamente, los escritores tenían un papel, algunos porque se lo arrogaban, otras veces porque se lo concedía la sociedad o se lo concedían los medios de prensa y demás. Y hoy en día ese papel ha dejado de cumplirlo, pero lo ha dejado de cumplir porque no ya la literatura, sino la cultura hoy en día es prácticamente irrelevante. O sea, quiero decir, la importancia de la cultura en la sociedad de hoy. O sea, todavía los Estados-nación, los países destinan presupuestos importantes a la cultura que facilitan cosas maravillosas como este libro. Pero en este afán economizador o economizante y en este afán democratizador o democratizante que nos corroe en la sociedad de hoy en día, en el que todo se somete a esos criterios, a criterios económicos y a criterios supuestamente democráticos, pues la cultura naturalmente está amenazada, y está amenazada en todos los frentes. Quiero decir que hoy en día un suplemento cultural
que antes los periódicos se permitían sí o sí, porque tenían que tenerlo, porque era una cuestión de prestigio, daba igual cuánto costase ese suplemento, pero tenían que tenerlo, era necesario para ser un periódico serio. Hoy en día los suplementos literarios o culturales de los periódicos tienen que producir dinero, tienen que rentar dinero por publicidad. Y si no rentan ese dinero, desaparecen o se los jibariza, se los reduce hasta hacer lo que hoy en día son los suplementos, que son bastante virriosos. Ese criterio económico se aplica a todo, ¿no? Y por otro lado tenemos el otro criterio falsamente democrático, que es que la opinión de cualquiera hoy en día vale lo mismo que la de un experto, ¿no? Entonces, como todo es opinable, como todo el mundo puede decir lo que quiera sobre cualquier cosa y además da igual, somos artistas todos, los escritores, los peluqueros, las manicuras, todos somos artistas y da exactamente igual en realidad la calidad o no de tu trabajo, porque está sometida, digamos, a un juicio en el que se impone exclusivamente el levantar la mano y decir a mí me gusta o no me gusta. O sea, entonces en ese sentido la cultura está seriamente amenazada. O sea, no quiero hacer un discurso demasiado calamitoso, pero así lo veo. Quiero decir, no pasa nada. Tendemos a vivir, en cada tiempo el hombre tiende a pensar que con él se acaba la historia y que vive en el mejor de los mundos posibles y es imposible mejorarlo y encima está... Bueno, eso ha sucedido siempre. Ahora nosotros nos creemos que hemos descubierto, pues no sé, el dorado y estamos aquí entretenidos con un montón de cosas que son irrelevantes, que muchas son muy importantes, efectivamente, y que nos pueden ayudar y mucho en infinidad de cosas, pero que nos hacen también olvidar gran parte de lo que ha sido nuestro proceso evolutivo y lo que es lo que ha sido la cultura occidental hasta ahora, ¿no? O sea, pensemos simplemente que nosotros, es decir, que estamos viviendo un momento de transición brutal, o sea, de cambio civilizatorio. Es decir, antes el saber se transmitía a través fundamental, bueno, digo antes, o sea, en la tradición en la que porque hay un antes primigenio, pues distinto, en el que el saber se transmitía oralmente, pero digamos, en la tradición en la que occidental el saber se ha transmitido mediante la escritura, ¿no? Hoy en día eso está cambiando, o sea, quiero decir, ya ha cambiado. Y eso influye también en la manera de pensar de las nuevas generaciones. Quiero decir, nosotros pensamos como hablamos, como usamos nuestro lenguaje. En la medida en la que no usemos un lenguaje articulado, sino que nuestra fuente de alimentación sea fundamentalmente de imágenes, pues eso tiene una traducción inevitable en nuestra manera de pensar también. Y perdón que me haya ido por este derrotero, pero... Nel. This is so interesting, isn't it? We're living in a time of revolution, complete, as you say, transformation, and it is brutal. It is brutal for the people who always had a voice to speak and who had the ability to be heard. What's happening at the moment is a total democratization, and it's not settled. The dust hasn't settled. Nobody knows what's going to happen because everybody now has a voice. You're right. The thing is that in the past, it's so easy, isn't it, to always think of golden ages. But in the past, being able to speak out, because being a writer means I can be heard. That's, for me, the definition. I can be heard. I can get my voice out there. I can tell stories, and I can talk about those stories, and I can be heard. But in the past, that belonged to a very few people. And there were other people who were equally good storytellers, who had abilities, who were extremely intelligent, different forms of intelligence as well. But they didn't have a voice. And now they do. They have access to the ear and the eyes of the public. And what's going to be really interesting, and I have to say, I am embracing this wholeheartedly, because for me there's a new type of voice coming through. So there's a young woman called Kate Tempest, who's a performance poet, who's just won the Ted Hughes Poetry Prize,
whose work is astonishing, whose work is reaching so many people and bringing poetry into their lives. And she's not scared to sit and talk about Shakespeare. And I think often we, including myself, judge younger people for the way that they're accessing information. And it's like, I sit on a committee of the Society of Authors, and often they say, this thing Twitter is so shallow. It is the least shallow thing, if it's used correctly. I've found the most amazing. Every day there's something from the Paris Review, a beautiful interview with an amazing writer, which is deep, which has been done over sort of a period of weeks, which has been edited by that writer, which is a work of art in itself, and it sums up a writer's art. And I know people in their teams who now have access to the Paris Review interviews, whereas people didn't. And I think the problem is that the world, for me, is so noisy at the moment. The noise is overwhelming, isn't it? Because there are more words coming at us probably per hour than there were last year or something. It's escalating that fast. It's sort of extraordinary and out of control. And I think it's going to take time for things to filter and for other things to drop away. I have no idea what the outcome will be, and it's a really, back to the question, it's an incredibly difficult time to be a writer. I'm speaking for the UK, where we have no netbook agreement, which is an agreement that keeps the price of your books in Spain the same. So when I come to Madrid, I go to these beautiful local bookshops that have readers, that have an atmosphere, where we have conversations about books. There are very few left in England because we have no netbook agreement, and everyone buys their books on Amazon. And in the last 5 years, authors' money, or their salary, has dropped by 40%, 40%. If you had any other occupation, if you said, oh yes, I work, making tables, but my salary has dropped 40%, there would be a scandal. This is extraordinary. Therefore, to be a writer at the moment is very difficult, to live by writing alone, and that's why so many teachers write. But there's something, the teaching of writing stops you from writing, actually, and it stops you from thinking, because you become full of other people's writing. And I taught creative writing for a long time, and now I've stopped. I feel released, and I feel able just to think about my work again. The role of a writer, there was a very big survey in the UK last year where they asked many people, what job do you aspire to? What would be the job that you'd want? It was not a member of parliament, it wasn't a barrister, it wasn't a banker, it was a writer. So the irony is, at the time that our salaries are dropping like mad, at a time where the world is so busy with voices, it's very hard to find the good voices, and actually the way to do that is go to good editorial houses. And these two publishers tonight, and my publisher Sexto Piso, who are here tonight, I have to say are exemplary. These are amazing, small, dynamic, brilliant publishing houses run by people in their 20s and 30s. And that's where we have to look, towards younger people. Yeah, there's so much to say on this subject, isn't there? And it makes me feel so passionate. And I really agree, it's a difficult time. And I'm trying to hold on to optimism, because for me, the young people are so extraordinary who I meet and who are writing and who are discovering Don Quixote, Shakespeare. They are no less clever. But the other thing I'm going to point out, there are two things. When people start talking about the golden age, I always talk about dentists. You don't want to go back to those dentists. And the other thing is, let's not kid ourselves that the world was once full of people who read Shakespeare in the evenings by the fireside. There were always a percentage of people who were intellectuals and who read Shakespeare by the fireside. So it's just, for me, it's important. When I get depressed, I remind myself, I give myself a good talking to. I say, think of the young, think of the dentists, and the world was never full of unbelievably educated, academic, intellectual people. Thank you. Sorry, and a fourth. Remember that the people who had no access to the public sphere now have access.
That's really important to remember, because we're turning over the elite in publishing just as we're turning over the elite in other things. Just a thought. ¿Quieres decir algo, Vicente? Yo creo que ya no, yo creo que se dice todo ya, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces es el momento, si alguien tiene una pregunta o... ¿no? Es la hora del público. ¿Se anima alguien? La voz del público. Questions. We love the questions. They're the best bit. Son lo mejor, la mejor parte. Yeah. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarles si creen que los autores, como fueron coetáneos, Shakespeare y Cervantes, de los que trata la obra que están presentando, si creen que se leyeron entre ellos, porque como estaba comentando Vicente al principio, ha habido muchas cosas que se han dicho sobre la relación, sobre las fechas de nacimiento y muerte, por los cambios de calendario y tal, pero a mí me gustaría saber si creen, aunque no se pueda afirmar de una forma tajante, que se leyeron o no. Se sabe que Shakespeare leyó la primera parte del Quijote, porque de hecho hay una obra suya que está inspirada en un personaje del Quijote, y se sabe que Cervantes no pudo leer a Shakespeare porque no se tradujo, como se ha dicho antes, la primera traducción es del siglo XVIII, o sea que Shakespeare sí leyó a Cervantes, la primera parte del Quijote, Cervantes no leyó a Shakespeare. I thought, am I wrong? I thought Don Quixote wasn't translated until after Shakespeare's death. De la muerte de Shakespeare. No. 1606 is the first Shelton translation of Is it 1606? Wow. So he had time. Bueno, la obra que tú mencionas es una obra que no existe, como es sabido, ¿no? Es la historia de Cardenio, que es un personaje de la primera parte de Don Quijote, que Shakespeare probablemente escribió con Fletcher, otro de los dramaturgos de la época, y que se perdió. Y que en el siglo XVIII hay un autor dieciochesco, Theobald, creo que se llamaba, que hizo una adaptación de esta obra que él dice haber leído, y que es una obra pues en la cual, la verdad, esa sí que se conoce como obra, digamos, publicada, ¿no?, de 1700 y pico, pues es una obra que en realidad la sombra de Cervantes es ya muy tenue, ¿no? Es muy tenue, pero sí, pero desde luego Shakespeare no, o sea, Cervantes no pudo leer a Shakespeare, claro, aunque haya habido alguna cábala, ¿no? Yo creo que Anthony Burgess hizo una novela... Bueno, pero era ficción, ¿no? Era ficción, sí. Se inventó un encuentro entre ambos. En Valladolid, ¿no? En Medina del Campo, sí. Sí, en Valladolid. Sí. Sí. Porque a cuenta de la supuesta, porque entre los muchos misterios que rodean a Shakespeare está el de si fue agente secreto en un momento determinado, y entonces Anthony Burgess creo que especulaba con un viaje de Shakespeare a España en esos términos de espía, ¿no? Hubo algo así, creo recordar. Sí. I think he was just an out-of-work actor. Bueno, creo que fue waiting on tables in a restaurant. Bueno, como camarero, ¿no? Sirviendo mesas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en ese caso, muchas gracias, y tenemos por delante un montón de celebraciones durante este mes que espero que disfrutemos todos. Muchas gracias.